personas que días, aún no se han Ivonne, unido. Emilio. Thank you, Tommy, for being here on time. Gracias, Tommy, por haberte conectado a tiempo. Solo recordarles a todos y todas que las presentaciones van a ser tanto en inglés como en castellano. Entonces, quienes quieran pueden usar el servicio de interpretación para seleccionando su idioma abajo. Ok. Un minuto más y comenzamos. Bueno, vamos a empezar para todos y todas que llegaron a tiempo, sobre todo nuestros oradores y oradoras que llegaron a tiempo, así que muchas gracias. Mi nombre es Nati Carfi, soy la directora ejecutiva de la Open Data Charter y les agradezco muchísimo por estar en esta sesión del grupo de implementación, donde vamos a estar conversando eh, sobre gobernanza de datos y datos abiertos. Sabemos que los datos abiertos son parte de una política mucho más grande que tiene que ver con la gobernanza de datos general y vamos a conocer diferentes trabajos, experiencias desde diferentes perspectivas, porque tenemos academia, sociedad civil, gobierno en esta sesión. Así que estamos muy agradecidos a todos y todas que se han sumado. Voy a pasarle la palabra entonces a nuestro primer orador. Emilio Vélez es director ejecutivo de la Fundación Apropedia, una organización global dedicada a la difusión de soluciones para sostenibilidad y la reducción de la pobreza. Es ingeniero industrial en El Salvador con una carrera enfocada en innovación y el diseño de la tecnología para el impacto social. Fue reconocido como innovador menor de 35 por el MIT Technology Review e incluido en una de las listas de 100 personas más innovadoras de América Latina por Bloomberg en 2023. Emilio, the floor is yours. Si entiendo que te di permisos Emilio, para poder tenés la compartir tu palabra. presentación, si no, por favor, avísame. Muchas gracias. Todavía no sé en qué idioma tengo que hablar. ¿O cuál En el prefieren? idioma que vos prefieras. Bueno, Hay entonces, traducción instantánea de castellano a inglés, así que en el que te sientas más cómoda. perfecto. Voy a hablar en español eh, porque es un gusto hablar español. Pero muchas gracias por la invitación. Sé que tengo 10 minutos, entonces voy a tirar un par de ideas que puedan servir como para generar un poco de discusión. Es más como una cuestión relacionada a nuestro trabajo en Apropedia, entonces voy a tirar así como la descarada publicidad sobre lo que hacemos, pero contarles un poco de los retos que nos encontramos cuando trabajamos con datos de contenido práctico. Entonces, para darles un poco de contexto sobre Apropedia, les voy a hablar un poco como de la motivación con la que nació hace casi 20 años, hablarles un poco de qué es Apropedia y después hablar, me he puesto a discutir conmigo mismo una lectura, entonces voy a poner un poco sobre eso. Y por último, hablar sobre las propuestas que trae Apropedia con respecto al tema de la descontextualización. Entonces, para comenzar, Apropedia nació, yo no sabía, pero el fundador de la Fundación Apropedia en California se inspiró un montón en un libro que se hizo famoso en los últimos años de Octavia Butler, que se llama La parábola del sembrador, Parable of the Sower, y que es básicamente esta historia de afrofuturismo distópica
que tiene que ver con cambio climático y la destrucción de las comunidades como las conocemos. Y ocurre de que dentro de la historia, la protagonista, antes de hacer su viaje de Los Ángeles a Humboldt, que es el norte de California, tiene la biblioteca de su papá y toma libros, entonces comienza a aprender sobre plantas medicinales, sobre buenas prácticas de agricultura, etcétera, y eso es lo que le ayuda a sobrevivir. Entonces fue bien curioso porque platicaba con Coloni, que fue el fundador, uno de los fundadores, y le decía, ah, mira, este libro que estoy leyendo menciona a Humboldt, y me dice, bueno, es que yo leí este libro antes de mudarme y me mandó este artículo que es la universidad donde él enseña, le hicieron porque estábamos promocionando uno de los libros que Apropedia había publicado, que tiene proyectos de energía solar y mencionaba justamente que él soñaba con tener la biblioteca que esta protagonista tenía, eh, que era de su papá. Entonces, esa es como una de las motivaciones y une bastante bien con las necesidades que hay actualmente de datos que se están perdiendo. Entonces, durante ya 20 años casi, hemos sido este repositorio que tiene un montón de proyectos, dispositivos físicos, documentados y que conectan de cierto modo expertos con impacto. Entonces, personas que quieren diseminar este conocimiento, entonces tratan de generar buena documentación, en algunos casos en academia, en otros lo hacen ONGs. Y bueno, ahora tenemos ya más de 100.000 páginas, más de 1 millón de ediciones, 50.000 archivos con un montón de temas bien variados, que es agricultura, salud, agua, energía. Entonces hay como una gran variedad de datos, de información en distintos formatos y con la necesidad específica de que puedan ser utilizados de forma práctica o que representen las prácticas que ocurrieron en algún lugar. Alguien construyó algo y más allá que una narración, tiene que ser, digamos, apoyado por eh, cosas técnicas. Entonces pueden ser archivos, pueden ser vídeos, puede ser eh, texto narrativo también, etcétera. Entonces, hay un montón de aplicaciones para las que se ha usado Propedia, por ejemplo, un compendio colaborativo de dispositivos médicos que se hizo de forma colaborativa entre varios estudiantes, buscaron en internet y en bibliografía y generaron esta pequeña biblioteca como de 250 dispositivos. O hay estudiantes en universidades que hacen revisiones bibliográficas o ponen el contenido cuando hacen una investigación académica, todo este contenido que apoya, digamos, la investigación y que tal vez no cabe dentro de una publicación, utilizan Apropedia para hacer una publicación alternativa. También tenemos bases de datos de materiales. En un caso tenemos uno de moda sustentable y en el otro para hacer simuladores de cirugía. Tenemos también mapas que se hacen de forma colaborativa. Personas han trabajado, por ejemplo, en hacer este mapa de varios tipos de tiendas de moda sustentable, de segunda mano o tiendas de reparación. Y tuvimos gente en toda América Latina apoyando. El último ejemplo son listas de innovaciones para respuesta a desastres. Entonces hay como una gran variedad de tipos de información que nuestro reto es darle sentido y para darle sentido cuidamos mucho la entrada y la salida, digamos como las buenas prácticas, ayudamos a organizaciones que nos dicen, tenemos este reto, digamos, queremos comunicar esta información de estos proyectos y ayudamos con estándares de buenas prácticas y del otro lado tenemos el lado de la diseminación, cómo podemos hacer que lleguen y, digamos, en palabras de Schumacher, ¿qué es necesario para eso? Que todas estas soluciones sean baratas, útiles para aplicaciones a baja escala y que sean compatibles con la creatividad. Entonces,
el punto el trabajo que hace Propedia es que sean prácticos, ¿sí? Que alguien pueda ver toda esta información, hacer sentido en su propio contexto y reproducirlo. Entonces, aquí hago un pequeño paréntesis porque recientemente estuve leyendo y escribiendo sobre el trabajo de Walter Benjamin y me ponía a pensar en mucho del trabajo que nosotros hacemos, que toma el mundo real y lo codifica. En cierto modo, nuestro trabajo se enfoca mucho en codificar prácticas, en cómo la gente toma, por ejemplo, este es un ejemplo de algo que hicimos ayer, que estamos trabajando con expertos que están em, codificando documentación académica sobre simuladores médicos. Entonces, y después nosotros tomamos eso y lo convertimos en una entrada en Apropedia. En el contexto, digamos, de cómo el mundo de los datos hoy en día es muy posible de que mucha de la información ya pasa por nosotros y no necesariamente hacemos sentido de ella. Entonces, por eso estaba súper interesado en Walter Benjamin y en este ensayo que habla de la obra de arte en la era de la reproducción mecánica. Dice que hay un componente físico que a través, digamos, del conocimiento y el poder cambia, o sea, no podemos verlo del mismo modo a medida tomamos control del mundo, lo procesamos y que hay una consecuencia política, en cierto modo, sobre eso. Entonces, cuatro ideas principales son que erosiona el contexto, habla del aura de la obra, también que una vez descontextualizada la obra transforma las prácticas materiales. Entonces, lo que al inicio podía ser una tecnología puesta en una comunidad, un ritual comunitario, etcétera, se convierte en una práctica automática y que transforma nuestra reflexión en consumo y por último, que el consumo invierte las virtudes. Entonces, en lugar de ser liberador, puede convertirse en algo que genera control sobre la sociedad. Entonces, mucho del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con esta codificación y procesamiento, que es como tomar, por ejemplo, archivos hechos por otras personas y hacer sentido de eso, aplicarles estándares de datos, validar la reproducibilidad. Entonces, es un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo ahora, que estamos probando inteligencia artificial para leer un documento y decir sobre qué habla y cómo categorizarlo con respecto a un vocabulario de tecnologías. Y dentro de eso, una de las propuestas que nosotros tenemos tiene que ver con cómo hacemos que esta información pueda volver a ser situada. Entonces, como la experiencia de otras personas se vuelve aparte de ser datos, un espacio de reflexión para que personas digan, esta idea me sirve y voy a sentarme, a aplicar mi creatividad y voy a crear más proyectos. Este es un ejemplo de algunos de los socios que han trabajado con nosotros. Este es un proyecto que trabajó en la generación de la reproducción de dispositivos para simulación y que personas en distintas partes del mundo actualmente están utilizando para aprender a donde no hay personas especialistas en ciertos temas de forma más rápida, barata. Entonces, pero hay un reto físico que viene no solamente del manejo de los datos, sino cómo los comunicamos. Y también tenemos como todo lo que está ocurriendo actualmente, que es que nuestra plataforma está siendo leída. O sea, antes teníamos 1 millón de visitas al año y tenemos 8 en un mes. O sea, es algo que está ocurriendo en un montón de repositorios por la lectura que hace inteligencia artificial, y nosotros tenemos como este debate entre cómo utilizamos, digamos, como cómo abrimos el camino para inteligencia artificial que lea nuestra información y que la haga disponible, pero también de forma responsable y también siendo conscientes de que no podemos producir con inteligencia artificial cosas del mundo real. Entonces, eso me lleva a las últimas ideas, que primero tiene que ver con cómo nosotros abordamos el archivado, que es muy relacionado a la experiencia humana. Hay mucho trabajo que hacemos con las personas que están generando información, eh,
no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano, o sea, cómo humanizamos esta práctica de datos y el trabajo, digamos, en relación con inteligencia artificial. Uno, tratamos de emanciparnos lo más posible de ello, y digamos con herramientas locales y reduciendo al máximo posible que se envenenen nuestros datos. O sea, los datos prácticos son justamente una fuente que no puede ser reproducida, puede ser imitada, pero no reproducida. Y por último, recontextualizar de forma responsable, que tiene que ver con cómo diseminamos este conocimiento, apoyar a personas que tienen que utilizar esta información, cómo la interpretan. Y por último, facilitar la reproducibilidad. Entonces, hay como un montón de componentes que son humanos y otros que son técnicos. Y como solo tenía como 10 minutos, no pude digamos, cómo extender, pero por lo menos dejo un poquito y si tienen interés, me encantaría platicar con cualquiera de ustedes que les interese. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, por esta presentación y por mantenerte en el tiempo también. Súper interesante y le recuerdo a todos y todas quienes tengan preguntas que las pueden escribir por el chat y vamos a tener un momento hacia el final para poder hacer preguntas. Sin más, me voy a pasar entonces a nuestra segunda oradora, Ivonne Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotras. Ivonne es la subdirectora de Desarrollo de Proyectos Abiertos de la Dirección de Datos Abiertos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México. Es docente de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y va a estar hablando sobre cómo reestructuraron el ecosistema de publicación de datos abiertos en torno a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí. Entiendo que te di los permisos necesarios para que presentes. Por favor, si no me lo dices. Adelante. Ok, lo checo ahora y me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Podemos ver tu pantalla? Ahí va. Sí, perfecto. Ahí. Si Bueno. pones en presentación de diapositivas, se va a ver toda la pantalla entera. Ok, creo que ahí va. Perfecto. Lo que estamos viendo, Bueno. Ivonne, es la pantallita de Zoom, nuestras propias caras. Por ahí lo podés minimizar, así se ve solo tu presentación. Permíteme. ¿Lo puedo cerrar? Sí, con cerrarlo creo que va a estar bien, porque no te vas a ir. A ver, Perfecto. ustedes me dicen. Sí, Buenísimo, perdón. Muchas gracias, gracias por la presentación. Antes de iniciar, quiero agradecer muchísimo a Antonio, a Kat y a todo el equipo que ha estado gestionando estas necesarias sesiones. Gracias por considerarnos. Y antes de empezar a hablar sobre esta reestructura del ecosistema de la publicación de datos abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, quiero mencionar que atrás de este proyecto hay un equipo que no es tan numeroso, pero es un equipo de personas que están muy comprometidas con todos los procesos que hemos llevado. Y en especial quiero agradecer y reconocer el trabajo del doctor Irving Morales, que ha coordinado este proyecto ya por casi 2 años de una forma como muy positiva y muy buena para el ecosistema. Entonces voy a iniciar. Cualquier pregunta que tengan, estaré feliz de responderla. Un poco de contexto es que esta reestructura o este proyecto arranca con el inicio de la nueva administración del Gobierno de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, ella designa como atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la publicación de datos abiertos de las instituciones del gobierno federal. Entonces, la Agencia de Transformación Digital, a su vez,
conforma esta dirección de datos abiertos. Y una de las primeras tareas que sabíamos que teníamos que hacer es un estudio diagnóstico. Yo soy diseñadora de información, soy maestra en diseño de información, entonces desde el diseño de información hacemos estudios diagnósticos que consideran todas las partes del sistema. Tenemos como una visión sistémica de los problemas y de los proyectos para identificar los lugares desde donde podemos incidir en estos sistemas. Entonces hacemos los estudios diagnósticos desde el diseño de información y obtenemos como insights muy valiosos para reestructurar este ecosistema, ¿no? Identificamos que muy al inicio, al acercarnos al proyecto, a la forma en la que se publicaban datos en el gobierno, encontramos más bien una desgobernanza del dato, donde había muchos actores involucrados, los cuales no siempre tenían la mejor comunicación y procesos. Entonces, eso finalmente se traduce en datos que no tienen o no están bajo las mejores prácticas de publicación y finalmente esos datos pues no se pueden consumir, los usuarios no pueden acceder a estos datos, entonces eso es finalmente la información no llega al consumidor. Entonces después de este contexto, digamos, los puntos principales que identificamos en estos estudios diagnósticos es que los objetivos de publicar datos abiertos no eran principios de transparencia ni de apertura de la información, sino más bien iban enfocados a cumplir como con una ley. Entonces, ahí es importante cuidar que el objetivo debe de ser la apertura de la información, la transparencia institucional, y eso debe comunicarse a los usuarios, a los consumidores de los datos. Consideramos también que los datos que publique la institución deben hablar de las actividades sustantivas que hacen y deben estar, por supuesto, dirigidos para un público especializado, digamos, analistas, periodistas de datos y demás, pero también consideramos que un público objetivo muy importante del consumo de datos son aquellas personas que no necesariamente saben cómo analizar estos datos. Entonces, consideramos que, por supuesto, que los datos tienen que ser consumibles en formatos y en formas de consumo. Aquí nos gusta decir que los datos tienen que traducirse en información para que lleguen a más personas. El tercer punto es que debe de haber, es muy importante que haya un conjunto de materiales y de insumos para aquellos actores que generan los datos, donde se puedan formar constantemente sobre las mejores prácticas de la generación de los datos y que todos vayan orientados a fomentar estos objetivos de comunicación, ¿no? Cuando decimos materiales, hablamos de procesos bien diseñados, con responsables y temporalidades claras, leyes, estándares, manuales y capacitaciones para estos actores. Y otro punto importante es justo lo que les mencionaba, transformar los datos en información y que sea como más amplia la forma en la que estos datos se comunican o se transmiten a los consumidores de datos. En suma, pues es tener una visión sistémica de este proceso de publicación. No es únicamente una plataforma, sino hay procesos atrás de este proyecto que si cada actor no cumple con lo que debe, cuando debe, como debe, pues el proceso se va rompiendo poco a poco. Entonces es muy importante tener esta visión sistémica. Las partes que componen este ecosistema de publicación de datos abiertos son 3 categorías muy, muy generales de este ecosistema. Tenemos actores, tenemos documentación y herramientas. Los actores, por ejemplo, ahí nos encontramos los coordinadores, los que llevamos a cabo toda la gestión de los procesos y de la plataforma. Tenemos a los generadores de datos, que son aquellas instituciones que justo sus áreas se encargan como de recopilar, generar estas bases de datos, y los consumidores de datos en 2 niveles, los 2 niveles que explicaba anteriormente.
En términos de documentación o documentos, tenemos estos normativos, que son leyes, lineamientos, que obligan a las instituciones de alguna forma a publicar datos. Tenemos también estándares de calidad en términos de datos abiertos, nacionales e internacionales, y tenemos documentos que refieren a la planeación de la publicación. Con esto nos referimos a catálogos de datos, a planes anuales de publicación, y todo esto nos ayuda justo a guiar los procesos con las instituciones y que ellos también sean responsables y tengan control como de estos, de su publicación anual. También aquí es importante decir que todo el tiempo estamos trabajando constantemente con las instituciones para fomentar o ayudar a que identifiquen nuevos datos y que haya como más oferta de datos que hablen sobre su institución y sus procesos disponibles en la plataforma nacional. Y finalmente, otra parte muy importante del ecosistema son las herramientas que hemos diseñado y desarrollado desde la Dirección de Datos Abiertos para procesar y limpiar datos bajo los mejores criterios de calidad de bases de datos, para publicar y visualizar datos. En este caso, la herramienta para esto es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y una parte muy importante del proceso que es meramente interna es para gestionar la información. Es una herramienta que también se diseñó y se desarrolló dentro de la Dirección de Datos Abiertos, y esta herramienta nos sirve para gestionar, tener actualizaciones, tener el control de la vinculación, para gestionar básicamente la información de 300 instituciones de la Administración Pública Federal. Entonces, es también una parte muy importante del proceso. Y todo esto se ve, todas estas partes del ecosistema, actores, documentos y herramientas, se ven mezclados o se ven vinculados en el diseño de los procesos de publicación, de los cuales vamos a hablar un poquito ahora. Quiero decirles que esto está súper sintetizado, porque de verdad el proceso es como, tenemos el diseño como muy puntual y muy específico con temporalidades y demás, pero bueno, aquí traté de simplificarlo en pasos como muy concretos, ¿no? Que el primer paso, por supuesto, es hacer la vinculación institucional. Si se dan cuenta, en estos 3 grandes pasos vienen iniciados con capacitaciones muy importantes para los actores institucionales, porque no todos tenemos el mismo piso de conocimiento sobre qué son los datos y después qué hace que esos datos sean abiertos. Entonces, es muy importante como esta sección o estas capacitaciones hacia los actores. Entonces, empezamos con la vinculación institucional. Tenemos una primera capacitación, que es cómo funciona todo el ecosistema de publicación de datos abiertos en la plataforma. Después, las instituciones tienen que designar actores que coordinen la publicación de datos desde la institución. Lo segundo es que ayudamos y hacemos como un trabajo de selección de información. Aquí nos apoyamos mucho en estándares internacionales, lo que dice que son los datos mínimos por sector, y también pues las características de las actividades que hace la institución. De aquí sale pues el catálogo de datos y el plan de publicación anual de datos abiertos de cada institución. Y también empezamos esta parte después de seleccionar la información con la estructuración de las bases de datos y su contexto. Muy importante que los datos estén estructurados bajo los criterios de publicación y que tengan, por supuesto, contexto suficiente. Lo segundo, que tiene que ver con la publicación y visualización, se hace un registro en este sistema de información de la Dirección de Datos Abiertos, y después se pasa a la configuración de los datos y su contexto, y después se visualiza. Aquí, muy importante solo retomar la parte de que es fundamental poder acercar los datos no solo a aquellas personas que saben procesar y analizar, un poco de lo que hablaban en la intervención pasada, ¿no? ¿Quién es el actor que consume esos datos y cómo podemos acercar? ¿Cuáles son las formas de consumo que podemos acercar para que los use más población? Entonces aquí tenemos la parte de la configuración de la visualización, que es una herramienta que ayuda o que pretende ayudar a interpretar estos datos como a estos consumidores que no son expertos en análisis.
finalmente, y muy importante, hacer un seguimiento en términos de actualización de los datos y su contexto. Aquí es fundamental el papel que tiene el sistema de información desarrollado por la dirección, aunque también las instituciones tienen que tener, por supuesto, control de su plan de publicación y dar seguimiento a las actualizaciones de sus datos. También depende cómo los tipos de piel. Aquí rápidamente quiero enseñarles la plataforma, invitarlos a que la visiten. Tenemos estas grandes secciones, tenemos algunas visualizaciones, las bases de datos, categorías por instituciones y pues los invitamos a que la visiten, la exploren, cualquier comentario, sugerencia y demás. Será un placer escucharles y pues eso, estaremos felices de que interactúen con la plataforma, de que exploren sus datos, de que exploren sus categorías y demás. Ok, me voy a ir un poquito más rápido. Finalmente, okay. Bueno, en términos de aprendizajes, lo que podemos decir es que desde nuestro punto de vista el camino hacia la gobernanza de datos empieza justo con tener esta visión sistémica del proceso de publicación. Como ya mencionaba, se tiene que trabajar por un objetivo en común, la publicación de datos que obedezca justo a la transparencia institucional y a la apertura de información. Este tema de hacer legible al Estado, consideramos que es un primer paso para la rendición de cuentas y por supuesto que el combate para la corrupción. Retomamos también los principios de la Carta de Datos Abiertos, de la cual México es miembro desde 2015, y consideramos, por supuesto, que los datos generados por instituciones públicas pues son públicos por defecto, ¿no? Porque son generados con recursos públicos. Después, por supuesto, se reservará aquella información que sea sujeto de reservarse, pero la publicación de datos abiertos tiene que cumplir con este derecho de acceso a la información. Y, por supuesto, para satisfacerlo de forma completa, hay que publicar los datos bajo las mejores prácticas. Procesos de revisión continua. Es fundamental que se revise en términos de datos y de plataforma y todo el sistema. Fomentar que la publicación de datos sea un punto de encuentro entre el Estado y la población, que fomente también la participación en decisiones administrativas. Y finalmente, que consideramos que no hay un único y correcto proceso para publicar datos. Sin embargo, utilizar métodos de análisis, de diagnóstico desde el diseño de información para mapear y visualizar las particularidades de cada sistema puede ayudar a abordar el reto desde una forma más integral y más exitosa. Muchas gracias a todas y a todos y estaré feliz de contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Ivonne. La verdad que conocer una experiencia en transición de administraciones siempre es un desafío para las políticas de datos abiertos y entonces entender el trabajo que vienen haciendo, que están haciendo y que van a seguir haciendo es una experiencia importante para nuestra comunidad, porque aún después de muchos años de políticas de datos abiertos, esos momentos siguen siendo un desafío. Entonces, felicitaciones por el trabajo hecho y nada, quedamos igual abiertos a preguntas luego de que pasemos a nuestro tercer orador. Te agradezco muchísimo, Ivonne. Para no sacarle tiempo a la sesión, voy a pasar entonces. I'm gonna switch to English to introduce our final Voy a speaker. empezar a hablar en inglés para Tommy presentar a Charles nuestro is the último National orador, Tommy Coordinator of Charles, que es el OpenStreetMaps coordinador in nacional Sierra de Leone. OpenStreetMaps o Tommy, I have mapas to give you the abiertos en permission Sierra to Leona. share the Y Tommy, te tengo que autorizar para que puedas There you compartir go. pantalla. Creo que ya Tommy, if you está. wanna please put up Tommy, no your sé si camera and please querés take encender la cámara the y presentation. puedes comenzar con tu presentación cuando lo And it is desees. your time to introduce the amazing work that you do.
Es el momento de presentar el maravilloso trabajo que realizan. Muchísimas gracias por la presentación. Me encantaría poder tener la cámara prendida, pero la verdad es que el servicio de Internet no es lo suficientemente estable. No hay ningún problema. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me pueden confirmar, por favor, cuando puedan ver las diapositivas? Yes, Sí, now we can see ahora the la slide. vemos, ahora la vemos. Spread out. Sí, perfecto. Soy Tommy Charles y soy coordinador nacional de OpenStreetMap o Mapas de Calles Abiertas en Sierra Leona. Es una iniciativa de mapeo basado en la comunidad y somos una organización basada en la comunidad en Sierra Leona que coordina las distintas actividades de mapeo a través de una red de estudiantes de algunas instituciones que se unieron para poder crear conocimiento y aprendizaje a través de la plataforma y particularmente utilizan y crean datos geoespaciales, particularmente en el ecosistema de OpenStreetMap. Nosotros también hacemos capacitación en mapas abiertos y llevamos otras actividades en Sierra Leona y también implementamos proyectos comunitarios y proyectos fundamentalmente que utilizan datos geoespaciales. Como dije, nosotros coordinamos distintas actividades llevadas a cabo particularmente por capítulos de jóvenes. Hoy tenemos 5 capítulos distintos y estamos tratando de promover la creación de nuevos capítulos y más instituciones en todo el país. Una vez que creamos estos capítulos, lo que hacemos es capacitarlos, transfiriéndoles conocimientos geoespaciales para que ellos tengan la capacidad de poder mapear sus comunidades y para que cuenten con los datos y los análisis de la información geográfica y los sistemas que necesitan para poder hacerlo. También tenemos mentorías en cada capítulo de estos encargados de realizar mapas jóvenes o youth mappers. Implementamos proyectos comunitarios también. A través de los años hemos implementado distintos proyectos a los que me referiré en las próximas diapositivas y algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el mapeo de la red eléctrica. Implementamos también microsubsidios a través de la red de incidencia de mapas abiertos. También voy a hablar de los otros mapas que están enumerados. Básicamente, el mapeo de la red eléctrica se basó en un mapeo de los postes de electricidad. Lo que hicimos fue recorrer todo el país, tomando las imágenes a nivel del piso. Luego cargamos esas imágenes a plataformas distintas que automáticamente mapearon esos postes de servicios públicos y esa información fue utilizada por los proveedores de energía para fines de planificación en algunas comunidades seleccionadas de todo el país, fundamentalmente con el objetivo de mejorar el acceso a la energía o a la electricidad. A través de este proyecto también empezamos a capacitar jóvenes trabajadores, los entrenamos para que puedan recabar imágenes a nivel del piso y para poder validar imágenes que contuvieran postes de electricidad y también mejoramos la inclusión. Estamos implementando este proyecto y trabajamos directamente con distintas partes de la comunidad y también con estudiantes que están viviendo con esas comunidades. Implementamos también estos microsubsidios o microbecas para poder crear relaciones con instituciones locales y poder comprender cuáles eran sus necesidades de datos. Hay muchas instituciones aquí en Sierra Leona que necesitan datos geoespaciales, pero no saben por dónde comenzar para poder recabarlos, analizarlos y para poder utilizarlos. Por eso tomamos parte de esta iniciativa de Moalay para poder crear estas relaciones con las instituciones locales. Una vez que entablamos esta relación, lo que hicimos fue capacitar a los miembros más importantes con técnicas de datos emergentes y de mapas abiertos, usando Google Toolbox, OpenStreetMap, Java OpenStreetMap y
les presentamos todas estas herramientas. También tomamos imágenes con drones de los asentamientos informales con la idea de poder mapear 1.000 edificios y caminos, particularmente en barrios de bajos ingresos o asentamientos. El objetivo era poder capacitar a 400 personas en OpenStreetMap. Para poder lograrlo, hicimos una capacitación en todo el país y estos 3 nombres incluyen distintos mapatones en los que nos unimos en una comunidad específica, en un distrito, para poder mapear juntos. Y luego también tenemos mapeo de campos donde seleccionamos una comunidad específica y tratamos de mapear todos los puntos de interés en esa comunidad. Y como parte de la estrategia de sustentabilidad, nosotros alentamos a las personas para que formaran parte de la comunidad de OpenStreetMaps o Youth Mappers dentro de sus universidades. También implementamos un mapeo de drones de Freetown que cubrimos aproximadamente 82 kilómetros cuadrados con imágenes de drones de la ciudad de Freetown. Y estas imágenes se generaron a través de pilotos comunitarios y procesamiento de imágenes. Y fuimos a los asentamientos informales también y llevamos a cabo capacitaciones de determinadas personas que tenían conocimientos tecnológicos y que podían pilotear los drones y utilizar sus teléfonos de manera eficiente, y ellos recabaron las imágenes. En el marco de nuestra estrategia de sustentabilidad, también estamos intentando desarrollar un ecosistema de mapeo de drones, donde las personas pueden tener la capacidad de volar drones y también generar imágenes de alta resolución que pueden publicarse en una plataforma denominada Open Area Map. También desarrollamos expertos y trabajamos en respuesta ante desastres o emergencias. También hemos facilitado algunas capacitaciones y eventos de mapeo abierto. Hemos realizado mapeos conjuntos con personas, tratando de ofrecer acceso a Internet, computadoras y pantallas para que pudieran mapear remotamente utilizando la plataforma de OpenStreetMap. Y también hemos utilizado teléfonos 360 cámaras para poder capturar estas imágenes que luego se utilizan para poder desarrollar herramientas específicas y datos geoespaciales que les permiten entender mejor sus comunidades. Y por supuesto, como comunidad geoespacial, también hacemos análisis de geolocalización y análisis de datos. Y también llevamos a cabo cumbres y seminarios. Por ejemplo, hicimos la cumbre de jóvenes encargados de realizar mapa o Youth Mappers, donde pueden compartir ideas, pueden contar qué es lo que han estado haciendo y cuáles son las posibles áreas de mejora. También llevamos a cabo lo que nosotros denominamos el GeoConnect de Sierra Leona, que invita a instituciones de todo el país para poder utilizar los datos geoespaciales. Presentaron los proyectos en los que vienen trabajando y mostraron cómo pueden participar los estudiantes y los expertos. Quiero agradecerles a todos por su atención. Con eso concluye mi presentación y se pueden poner en contacto con todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el maravilloso trabajo que están haciendo todos los capítulos de OpenStreetMap en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu trabajo. Tenemos algunas preguntas en el chat, de modo que le voy a dar la palabra a cualquiera de los oradores. Creo que Yvonne es la principal destinataria de la mayoría de las preguntas, pero si alguno más quiere responder, están preguntando acerca de licencias. En particular, para los datos que sean recomendados para los publicadores. Es la primera pregunta. Nosotros también podemos ayudar desde Open Data Charter, pero quiero que hablen los oradores. Bueno,
En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos publicamos bajo la licencia de Creative Commons Attribution, la 4.0. Tenemos todo un manual que obedece a criterios nacionales e internacionales para las mejores prácticas en publicación de datos. Podemos con gusto también, en cuanto esté público, compartirlo con todos ustedes. Y no sé, responderé la segunda pregunta de una vez. ¿Cuál es el procedimiento para que una institución pública o privada tenga espacio u oportunidad de publicar en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos? Bueno, las instituciones públicas de la Administración Pública Federal tienen que publicar datos forzosamente en la plataforma. Si una institución que no es miembro de la Administración Pública Federal quiere publicar datos, el único paso que se agrega en el proceso es una firma de un convenio. Puedo compartir con ustedes también mi correo electrónico. Tenemos varias instituciones que han publicado de esta manera, y también estamos ahora planificando por lanzar la adopción o la donación del código de la plataforma para que también todas las instituciones que quieran, digamos, tener su propia plataforma puedan hacer la adopción de este código con sus manuales y documentación necesaria para que también puedan publicar datos de esa manera. Entonces, si te parece bien, Miguel, puedo poner mi correo para compartirte el procedimiento. Muchas gracias, Ivonne. Tommy, Emilio, any comments on these two questions? Tommy o Emilio, ¿algún comentario acerca de ello? Adelante. Con respecto a licencias, como mucho del trabajo que hacemos tiene que ver con dispositivos físicos, hay, aparte de las licencias de documentación que recomendamos, que son la CC by SA, la de compartir igual, de Creative Commons, están toda una familia de licencias para hardware también. Eh, y la razón para eso es que, digamos, las características de los dispositivos físicos requiere ciertas atribuciones que van cercano al tema de patentes, que no es exactamente como patentes, pero es lo más cercano que hay. Habiendo dicho eso, mientras más se abre un diseño o documentación, se asegura que la innovación incremental se convierta en estado del arte. Entonces, en muchos casos, por lo menos yo hago ese es como mi caballito de batalla, el hecho de que para un país, digamos, con menos ventajas, es mejor compartir y evitar que otras personas patenten que intentar tener una patente con una jurisdicción muy pequeña. Entonces, eso es una, y de ahí con lo de la segunda pregunta, nosotros trabajamos de un modo como un poco revesado que con otras plataformas de datos, en el sentido que nosotros producimos eh, datos a partir de documentación. Entonces hay como un trabajo de planificación de la documentación, digamos, de cómo se va a subir a la plataforma, y después de eso hacemos un proceso de curación colaborativo algunos casos con las organizaciones que suben información. O sea que la convertimos en datos que pueden ser legibles por personas y por máquinas. Y por último, utilizamos esos datos para hacer ya sea plataformas interactivas o para permitir la portabilidad, que significa que alguien puede tomar todo el paquete de datos y llevarlo a otras plataformas, utilizarlo de otras maneras. Muchísimas gracias. Tommy, any comments on licenses and Tommy, like ¿algún I would comentario say sobre that licencias?
citizen-generated data and how if you're using any type of license Hablaría, por to ejemplo, roll de out los OpenStreetMap. datos generados por los ciudadanos y si están utilizando algún tipo de licencias para el colectivo de OpenStreetMaps. Sí, utilizamos la licencia de Creative Commons generalmente porque la data la generamos y luego la mandamos a OpenStreetMap y publicamos nuestras propias imágenes y también utilizamos la misma licencia de Creative Commons. Recabamos datos sensibles y no los publicamos en todos los casos porque algunos de ellos son confidenciales. Puede haber de datos que lo quieren publicar para el público y eso también se hace a través de la licencia de Creative Commons. Estaba pensando que para las próximas sesiones del grupo de trabajo de implementación podríamos invitar a alguien de Creative Commons para que nos cuenten un poco más del sistema de licenciamiento que generaron. Diogo, veo que tenés la mano levantada. Just a moment that I was going to write it. Un momentito, simplemente lo quería to see. escribir para que sea más fácil de ver. Okay. So following on, can you hear me? ¿Me escuchan bien? You can hear me. Yeah. Yes. Following on Emilio, what you were Luego, saying siguiendo con lo que decía Emilio, ¿no? that open data somehow can contribute to equality, no? Or to De que los datos abiertos fighting pueden for contribuir a luchar contra la desigualdad. any of those three could develop a little bit more Cualquiera de estos somehow. tres Open podría data desarrollarse un labs poco or más open data, open knowledge on sustainability or open digital y transformation in the case of the podemos ver el tema de of transformación Mexico. digital de How datos abiertos can también contribute to a more equal world y and pueden community contribuir and somehow fight inequality that is such a problem and a it seems una that it's forma worsening in the más, world. Thank you. una tendencia que está Y en surgiendo en el castellano o en mundo. inglés, no sé si debo hacer la pregunta en castellano también. Tenemos traducción instantánea, así que da igual. Bueno, si puedo, yo creo que el gran reto es hacer que todas estas plataformas sean usadas y que no solamente se convierta en una colección que la gente descarga y que no hay una acción social. O sea, la razón por la que existen políticas, o sea, que las políticas de datos abiertos han llegado a nivel de gobierno tiene una razón detrás. Igual que la sociedad civil, trabajamos en democratizar el acceso a información, tiene que tener una razón de fondo, si no, solo se vuelve un hobby de colección, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es como poner al frente una consigna en la que qué esperamos a las personas que hagan. Por ejemplo, en el caso de gobiernos es hacer que los gobiernos den rendición de cuentas y que las personas puedan validar lo que está ocurriendo a todos los niveles. En el caso de sociedad civil, igual hacer que las organizaciones sin fines de lucro realmente utilicen los fondos de forma responsable, que no sean extractivistas, que no solo lleguen a tomar datos para ponerlos en una plataforma, sino que generen un impacto. Entonces, justamente por eso mencionaba que es bien importante para nosotros pensar en cómo las personas que utilizan nuestra plataforma toman esos datos y hacen sentido de eso, que les inspire para crear una solución o que aprendan una habilidad. Entonces es un reto difícil que a veces va más allá de la plataforma y por eso es tan importante el generar alianzas y hacer trabajo de campo. Ivone, Gracias, no sé si Emilio. Gracias, Diego. Perdón, quería seguir con una pregunta. si Ivone quiere un poco hablar de esto. Sí, justo, gracias. Coincido totalmente con lo que dice Emilio
desde mi formación de diseñadora de información es muy importante también identificar el usuario o hacia quién está dirigida esa información para que realmente pueda usarla, ¿no? Y hacer lo que el consumidor de los datos requiera de los datos. En realidad, el papel desde la institución, desde el gobierno federal, pues es disponer la información en los mejores formatos, términos para que pueda ser consumida por diferentes tipos de perfiles. Por eso el esfuerzo de tener el visualizador de datos en la plataforma, porque eso apunta hacia otro tipo de usuario, de consumidor de datos y que pueda tomar las decisiones que basadas datos, ¿no? Eso es como uno de los grandes objetivos. Entonces, también una cosa importante que hemos comentado mucho en la dirección es que en medida de lo posible está bien que existe un puente entre el que genera y publica los datos y el que los consume, es decir, muchas veces es el analista de datos, el periodista de datos que hace o que lanza productos, ¿no? Utilizando esta información, pero que también darle la posibilidad a la población, a la ciudadanía de decir, no quiero esta traducción, no quiero esta interpretación, ¿cómo puedo acceder a estos datos sin este puente, sin este intérprete? Entonces, todo el trabajo que hacemos de tener los datos bajo mejores criterios responde un poco también a ese perfil. Muchas gracias. Um, in our case, in order to enhance inclusion, so En for nuestro caso, instance, para mejorar la we notice that inclusión, informal settlements are probably the most affected communities when it comes to por climate ejemplo, los asentamientos vulnerability. informales son las comunidades que se ven más afectadas por la Unfortunately, vulnerabilidad the climática y los have desastres climáticos. increasingly understand Desafortunadamente, that governments or la mayor parte de las veces se ven organizations contribute excluidos to de la posibilidad de addressing generar sus this. propios datos, So, ¿no? what we are doing O is de los datos ensuring que that utilizan las accessibility for organizaciones no non-settlements gubernamentales para poder abordar directly estas cuestiones. community Por members eso estamos do that tratando de ir collection directamente a have estos a asentamientos need for informales y capacitar a that los can miembros de la go comunidad far para que enough puedan recabar sus as propios far as datos, data que interpretation puedan pilotear within the los drones, que community. puedan interpretar los So datos they dentro actually de sus provide the data, comunidades, they de actually modo que help institutions to understand their estos needs. datos ayudan So that a is how it interpretar contributes to mejor the inclusion aspect, because many a sus times when, let's say, there is a disaster within necesidades. Esta es la forma en different que nosotros informal contribuimos settlements, a you la have inclusión, people porque coming muchas from veces informal cuando hay un settlements, desastre some from en un affluent asentamiento informal, communities tenemos going personas que down there provienen de trying to understand asentamientos what they are going through. And then informales, sometimes algunos de the picture portrayed comunidades is bias nómades. and cannot be as Y informative muchas as veces if la información es sesgada y someone no es tan someone who informativa lives within the community will provide such como si info. la información hubiera sido Let's brindada say por una in persona que terms of vive road en esa accessibility, in información, terms of accesibilidad. climate adaptation measures, En cuanto a las the medidas materials de they are adaptación using, how climática do they y choose those cuáles son los materials, materiales que the utilizan para financial construir sus hogares, situation. por So qué people within utilizan esos informal materiales, cuál settlements es la situación provide more financiera, credible information esta so that we información que can realmente pay cuenta con them información on más how to creíble. Por eso los queremos undertake capacitar a disaster ellos y por eso queremos llevar a initiatives. cabo estas That's what I've iniciativas been taking on so de far recolección de both datos. for Es eso lo que nosotros inclusion venimos and trabajando providing en correct materia de data inclusión for informed y para decision poder making. brindar los datos correctos para tomar decisiones informadas. Thank you so much, Thank you Tony. so much. Muchísimas Thank you so much gracias. to the three speakers. Muchísimas gracias a los tres We have less oradores. De than minutes hecho, left, so nos quedan solo I'm dos gonna wrap it up minutitos, con lo cual here. voy a hacer un We had some cierre. really great presentations, different Tuvimos perspectives alguna información and fantástica, experiences. So perspectivas completamente that's what distintas, it was really distintas about our first experiencias, series, y de to eso se give trata el to trabajo bring de la in Carta de different Datos actors Abiertos a from través de different estas contexts, reuniones, even different reunir a continents, distintos actores and de share distintos different contextos, de experiences so we can distintos all learn continentes, para from poder each compartir other experiencias y poder aprender los and unos de los move the otros, agenda forward. y para Once poder again, seguir impulsando la gracias agenda. Ivonne, gracias Emilio, thank you Tommy for being here.
Una vez más, gracias, Tommy, por estar aquí. Y en agosto no vamos a tener llamada de grupo de trabajo de implementación, pero sí volveremos en septiembre. Así que espérenos y vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, que es uno de los temas digitales más importantes de la agenda de hoy. Así que esperen a nuestros próximos oradores que serán anunciados próximamente. Muchísimas gracias una vez más. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bye. Have a nice day.